Hoy vamos a ver la unidad 2.2 de ecosistemas y biomas y su distribución espacial, tanto a nivel global como en México. Y para empezar vamos a recuperar un poco la idea de cómo la producción de los ecosistemas depende de la disponibilidad de ciertos componentes en el medio abiótico que permitan incorporar materia y energía. Estos componentes pues, son el dióxido de carbono, la radiación solar, agua y nutrientes principalmente, ¿no? Y son los que permiten que se incorpore materia y energía del medio abiótico al medio biótico. Por tanto, las variaciones que haya en el espacio o en el tiempo de estos distintos componentes van a afectar a la distribución espacial y temporal de la producción, en primer lugar de la producción primaria, y ya vimos que la producción primaria va a definir la producción también de los demás niveles tróficos, ¿no? Producción secundaria. Como decíamos, estos son los principales componentes que limitan a la producción eh, biológica en un ecosistema y ahora los vamos a ver uno por uno y veremos qué efectos tienen tanto en la producción como en la distribución de organismos o de la biota de forma un poco general. A nivel de CO2, como ya saben y como vieron también en el estudio del ciclo del carbono, el CO2 no es un compuesto limitante en la atmósfera y por tanto no limita la producción vegetal, ¿no? Como saben, la combustión de combustibles fósiles desde los 1950 hacia adelante, como ven en la figura también, ¿no? Y provocó un incremento exponencial de la disponibilidad de CO2 atmosférico. Entonces, a nivel planetario está altamente disponible y los organismos vegetales en general no se ven restringidos por su disponibilidad a la hora de realizar la fotosíntesis. Como recuerdan, estos organismos vegetales son los que internan esta materia inorgánica al componente biótico de los ecosistemas. La incidencia de la radiación solar sí que puede variar en el espacio y en el tiempo. Y a causa de estas variaciones, en algunos lugares o en algunas épocas del año o algunas épocas interanuales, puede representar un recurso limitante restringiendo la producción en los ecosistemas. Los efectos de la incidencia de la radiación solar en un lugar se pueden ver reflejados por la disponibilidad de energía para la reducción química de compuestos durante la fotosíntesis o por variaciones en la temperatura, ¿no? Eh, Ustedes saben, ¿no? Si el sol o la radiación solar incide de forma más directa, la temperatura es más alta y si no es más baja. Tanto la energía disponible para la fotosíntesis como los cambios en la temperatura tienen efectos sobre el metabolismo, la biología, la fisiología, la morfología y la distribución de la vegetación, y esto, la distribución de la vegetación, por todo lo que hemos visto en las redes tróficas, provocará variaciones en la distribución de los demás organismos del planeta. Ahora veremos un poco cómo puede variar a distintas escalas la incidencia de la radiación solar y algunos de los efectos que puede tener en la biota. La incidencia de la radiación solar varía con la latitud, de manera que es más fuerte o es más intensa cerca del ecuador y disminuye a medida que nos alejamos de este. Entonces, la incidencia de la radiación solar en latitudes bajas es más intensa que en latitudes altas. Esto obviamente provoca que haya unos gradientes térmicos
que también están siguiendo una organización latitudinal. Y en zonas cercanas al ecuador encontramos las zonas más cálidas del planeta y a medida que nos alejamos del ecuador, en general, las zonas son más frías. En la imagen que tienen en la diapositiva, las líneas que observan son isotermas. ¿Qué significa? Son líneas que reflejan en el espacio geográfico la presencia de la misma temperatura. Entonces lo que se hace, por ejemplo, si hacemos una temperatura media anual de los distintos sitios, podemos marcar en el mapa donde, por ejemplo, la temperatura media anual es de 20 grados y unir todos estos puntos donde la temperatura media anual es de 20 grados con una línea y esa será la isoterma de los 20 grados. Entonces, como ven, a medida que nos alejamos del ecuador, la temperatura media anual va disminuyendo. Estas variaciones latitudinales en la incidencia de la radiación solar tienen efectos sobre la producción primaria. Y como podemos ver en la imagen, en zonas de alta incidencia de radiación solar, es decir, latitudes bajas o cercanas al ecuador, la producción es más alta que en zonas templadas o subpolares o lo que serían latitudes más alejadas del ecuador. En la imagen también nos indica que puede haber baja producción primaria en zonas subtropicales, ¿no? En los desiertos subtropicales, y esta estaría asociada a la falta de humedad o de agua. Tenemos que pensar que los componentes que limitan la producción en el ecosistema, este CO2, esta temperatura, hay esta incidencia de la radiación solar, agua, nutrientes, etcétera, no actúan cada uno por separado o de forma independiente, sino que interactúan entre ellos y es la combinación de la disponibilidad de todos lo que va a limitar esta producción. Pero en cuanto a la radiación, que es un factor predominante, sí tiene este efecto general sobre la producción en cuanto a la latitud. El patrón de latitudinal de producción no es tan claro en los océanos y aunque en esta imagen podemos observar una alta producción o producción primaria oceánica cerca del Ecuador, no vemos este gradiente de disminución de la producción primaria hacia los polos y observamos una alta producción primaria en zonas polares. Esto es debido a los patrones de circulación del agua en el océano y cómo éstas van moviendo los nutrientes. Entonces, otra vez tenemos que darnos cuenta que la radiación solar no actúa de forma independiente de otros factores que también modulan la producción primaria. A pesar de que el principal patrón a nivel global en cuanto a incidencia de la radiación solar y temperatura sí es la latitud, existen otros factores que participan en la regulación térmica a nivel global y a nivel regional asociados a procesos como son la circulación atmosférica global, la formación de borrascas o los giros anticiclónicos o ciclónicos del aire que inciden, ¿no?, en la presión y en la incidencia de vientos que redistribuyen el calor. También factores asociados a los océanos, ya sea a través de la circulación termoalina o circulación global, que redistribuye el calor por todo el planeta, participando en el calentamiento, el incremento de temperatura en zonas templadas y la disminución de temperatura en zonas tropicales, o también la incidencia de los océanos en la temperatura a través de la liberación o absorción de calor en el agua, ¿no?, en el agua que ya sea en el océano o del agua que se evapora a la atmósfera, ¿no?, participan en que haya también cambios en la distribución de la temperatura en gradientes distintos a lo que son la latitud.
Uno de estos gradientes, que es conocido e importante, es la variación de la temperatura con la altitud. Se sabe que en promedio la temperatura disminuye alrededor de 6 grados cada 1000 metros de altitud. Y esto provoca que en los distintos lugares encontremos plantas con metabolismos distintos o con formas distintas para adaptarse a la diferencia térmica. Otro gradiente en el que puede variar la temperatura a nivel regional está asociado a la distancia del mar a la que nos encontremos. Cerca del mar, la mayor humedad atmosférica asociada a la evaporación de agua del mar eh, ayuda a que haya oscilaciones térmicas más pequeñas, ya sea en un periodo anual o en un periodo diario. En la parte inferior de esta diapositiva observamos lo que son climogramas, que son gráficas que nos muestran las dos principales variables del clima, que son temperatura, la vemos aquí a la izquierda, y precipitación, ¿no? La precipitación la vemos en estas barras, ¿no?, a lo largo de los meses del año, y la temperatura la vemos con la línea roja. Si observamos las oscilaciones térmicas a lo largo del año en Mazatlán, que está en la costa, en Sinaloa, observamos que la temperatura varía poco. En cambio, en Durango, que tampoco está tan lejos, está a unos, que serían 150-200 kilómetros de la costa, observamos que las oscilaciones anuales de temperatura son más amplias, y esto es debido al efecto regulador de la cercanía del mar y de la humedad atmosférica asociada a esto. Otro factor que hace variar la incidencia de la radiación solar a nivel espacial y temporal en el planeta es la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la órbita solar de la Tierra, que es de 23,5 grados. Esta inclinación del eje de rotación respecto al plano de la órbita solar se denomina eclíptica. ¿Cómo actúa? Durante algunas épocas del año, la incidencia de la radiación solar estará prácticamente restringida al hemisferio sur y quedará muy limitada en el hemisferio norte, y en otras épocas del año, como vemos en la imagen, la incidencia de la radiación solar será especialmente en el hemisferio norte y quedará muy limitada en el hemisferio sur. En el primer caso serían las épocas de verano del hemisferio sur, en el segundo las de hemisferio norte. Cuanto más lejos del plano de la eclíptica estemos y el Sol de forma más perpendicular o quede escondido también de forma más perpendicular, la estacionalidad será más marcada en la incidencia de radiación solar. Entonces, ¿qué tendremos? Una estacionalidad en la productividad también más marcada. En las gráficas de la derecha lo que vemos es la producción primaria en zonas templadas en la parte superior y boreales en la parte inferior. Como vemos, la producción primaria es muy baja durante más o menos 6 meses del año y alta durante 6 meses, que serían los 6 meses en los que el Sol incide de forma más directa. La incidencia de la radiación solar también disminuye con la profundidad en un medio líquido, en un medio acuático, ¿no?, como serían los océanos o lagos. Esto es debido a que el agua absorbe la radiación de forma muy rápida y entonces prácticamente por debajo de los 50 metros no encontramos radiación solar. Entonces hay menos temperatura al aumentar la profundidad y también menos incidencia de los rayos que proporcionan esta energía para la fotosíntesis. La absorción de la radiación solar no es homogénea en las distintas longitudes de onda y unas longitudes de onda se absorben más rápido que otras. La limitación de la radiación solar a las capas más superficiales del mar hacen que la producción primaria
se vea limitada a una capa muy pequeña de todo lo que es el océano. En consecuencia, la producción primaria del mar es relativamente baja si se compara con los ecosistemas terrestres, pues aunque los océanos ocupan un volumen mayor del planeta que los ecosistemas terrestres, tienen una producción primaria menor. Si nos fijamos en la imagen que tenemos en esta diapositiva, observamos que la elevada producción primaria en los océanos está asociada a zonas costeras. Y esto se debe a que estas zonas costeras son las que presentan sustrato y tienen menor profundidad. Además, son zonas que reciben más nutrientes, ya que tienen aportes terrígenos y mayor fricción que resuspende nutrientes del fondo. Entonces nos damos cuenta otra vez que es la interacción de distintos componentes la que da lugar finalmente a los patrones de producción primaria. A escala local, existen otros factores que también pueden provocar variaciones en la incidencia de la radiación solar, y un buen ejemplo de esto es la densidad del dosel arbóreo. El dosel arbóreo es la capa de la copa de los árboles, la capa más alta de un bosque. Según si este es más denso o menos, permitirá que pase una menor cantidad o una mayor cantidad de radiación solar hacia las zonas inferiores o hacia el suelo. Y esto determinará la vegetación que encontremos en estas zonas inferiores, ¿no? Determinará la estructura del bosque en sus distintos estratos verticales. A una escala temporal pequeña, es evidente que hay diferencias diarias en la incidencia de radiación solar en el planeta, y durante el día hay más radiación que durante la noche. Y esto provoca variaciones diarias en la actividad fotosintética de los organismos y por tanto en su producción. A modo de resumen, entonces hemos visto que la radiación solar varía a nivel espacial en distintas escalas y asociada principalmente a factores como la altitud, la latitud, la distancia de la costa, en factores microclimáticos, o sea, a nivel local, y con la profundidad. Temporalmente también varía en ciclos diarios según las estaciones climáticas, y puede variar a largo plazo en las situaciones como la actual de cambio global. Todas estas variaciones en la incidencia de la radiación solar provocan respuestas morfológicas, fisiológicas, biológicas, etcétera, en las plantas que afectan su estructura y distribución y por tanto su producción. Las variaciones espaciales y temporales en la incidencia de la radiación solar no solamente afecta a los organismos vegetales o a los productores, sino que también afecta a la fauna. Un ejemplo de esto podría ser esta regla de Allen, que nos dice que en zonas más frías encontramos organismos más grandes con una relación superficie-volumen más pequeña, y en zonas más cálidas organismos más pequeños con una relación superficie-volumen más grande. La relación superficie-volumen grande, por ejemplo, indica que tenemos una gran superficie por el tamaño de un organismo. Una gran superficie de contacto con el exterior implica la posibilidad de intercambio de calor con el medio. En zonas cálidas, esta no actúa en detrimento de los organismos de la fauna. En una zona fría es importante tener poco intercambio o superficie de intercambio de calor con el medio para no perder calor y ahorrar energía. Los cambios o las variaciones en la incidencia de la radiación solar también pueden provocar, ¿no?, patrones conductuales, como sería la hibernación, ¿no? En lugares con una alta estacionalidad e inviernos muy fríos y poco productivos, muchos organismos hibernan
bajando su metabolismo para ahorrar energía, ¿no? Se alimentan en épocas de alta producción y en el invierno se quedan en una especie de letargo donde prácticamente no consumen energía porque no tienen alimento, ¿no? También existen los patrones de migración, por ejemplo, de las aves, ballenas, etcétera, ¿no? Los organismos se desplazan entre lugares, entre ecosistemas, eh, según la disponibilidad de alimento que está asociada, como ustedes saben, a la producción primaria. Otro elemento del medio abiótico que afecta a la producción primaria y a la distribución de la vegetación y en consecuencia de los demás organismos es la disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua está principalmente asociada a las precipitaciones. Estas precipitaciones no solamente afectarán a la disponibilidad de agua en el suelo, sino que en interacción con la temperatura también actuarán sobre la humedad atmosférica. Y la humedad atmosférica está directamente relacionada con la transpiración vegetal y por tanto con la productividad primaria, ¿no? El régimen de precipitaciones a escala global está determinado por la circulación atmosférica global y la presencia de celdas que sean convectivas o advectivas. Esto provoca cambios en la presión que hace que la humedad se enfríe o no y se precipite. En la imagen que vemos en esta diapositiva observamos las precipitaciones medias anuales en el planeta y observamos marcados en un color homogéneo las zonas donde las precipitaciones son similares durante el año. Un factor más local que también afecta a las precipitaciones es el relieve y la orientación de un accidente topográfico. Este factor se denomina efecto Fon y está relacionado, por ejemplo, con que en un relieve que esté asociado a una zona más húmeda, por el incremento de la altura del accidente topográfico se produce un enfriamiento de la atmósfera, como hemos visto anteriormente, y por tanto la humedad presente se condensa y precipita. Del otro lado del accidente topográfico, entonces no nos queda humedad y tendremos una zona más seca o con menor humedad. La disponibilidad de agua y humedad tiene efectos directos sobre la biota. Uno de ellos puede ser el tipo de metabolismo de las plantas que puedan estar presentes. En la actualidad las plantas o los vegetales se clasifican en tres metabolismos distintos, el C3, que es el predominante o general, C4 y CAM. Los distintos metabolismos favorecen una pérdida de agua por transpiración distinta. El metabolismo CAM, que es el de las suculentas y las cactáceas, los cactus, está adaptado para perder poca humedad y por tanto encontramos estas plantas en zonas áridas. La presencia de mayor o menor agua también afecta, ¿no?, a la estructura de los vegetales y la longitud, la profundidad, la ramificación de sus raíces, también si tienen bulbos o no, ¿no? Entonces encontraremos plantas distintas y con una producción distinta según la disponibilidad de agua. Aquí les dejo un pequeño video sobre variaciones conductuales y estructurales en fauna asociadas también a la disponibilidad diferencial de agua. Respecto a los nutrientes, que son el último componente que veremos que afecta a la producción primaria de los ecosistemas, la producción de nutrientes o la disponibilidad de nutrientes es muy variable a lo largo del planeta, como pueden ver en la imagen, y está ligada a aspectos de las rocas presentes, ¿no?,
aspectos del clima, salinidad, aspectos ya de la propia flora. Entonces, no existe un patrón global tan claro, ¿no?, asociado a fenómenos meteorológicos. Las variaciones espaciales y temporales en los distintos componentes que acabamos de describir dan lugar a regiones con características o propiedades climáticas homogéneas, ¿no?, a escala global. Estas regiones están bien delimitadas y se caracterizan principalmente por la temperatura y las precipitaciones, que son las principales variables que definen el clima. A una escala espacial más pequeña, ya a nivel de país, por ejemplo en México, observamos que también están bien definidas las zonas que tienen una caracterización térmica y de precipitaciones más o menos homogéneas, y observamos que México se caracteriza por presentar una variedad de climas bastante grande. Esto está asociado a la heterogeneidad orográfica del país y también a la diversidad de relación de distancia del mar de las distintas regiones, ya que México, bueno, por su morfología y por la ubicación geográfica, presenta una variabilidad grande de distancia del mar en toda su superficie. Las variaciones climáticas lo que producen entonces es unas variaciones en cómo va a prosperar la vida, ¿no? Nosotros hemos visto el caso sobre todo de la producción, ¿no? Las variaciones en las condiciones térmicas y de disponibilidad de agua harán variar la producción y distintas expresiones de las formas de vegetación y fauna, ¿no?, que podemos encontrar. Aquí podemos entrar ya en el concepto de biomas. Los biomas son un conjunto de ecosistemas que comparten características de clima y de flora y fauna. Recuerden la definición de ecosistema, que era un conjunto de factores abióticos y bióticos, o sea, de organismos, ¿no?, que están en constante interacción. Los biomas es un conjunto de estos ecosistemas que comparten características climáticas, es decir, temperatura, precipitaciones y otras cuestiones asociadas a ello, ¿no?, como sería la latitud, altitud, etc. Es un conjunto de ecosistemas con vegetación similar y con fauna similar. Los distintos ecosistemas que forman parte de un bioma no tienen por qué estar interactuando, solo que poseen características similares. Los biomas terrestres, como decíamos, están asociados a unos climas y por tanto se podrán encontrar o clasificar asociados con gradientes de temperatura distintos, gradientes de precipitación, gradientes de altitud, etcétera, ¿no? Entonces los distintos biomas compartirán, ¿no?, esta altitud, estas precipitaciones, etcétera. En la imagen vemos la distribución de los distintos biomas terrestres a lo largo del planeta. Si se fijan, sí hay una cierta coherencia latitudinal en algunos biomas, ¿no?, y decíamos que el gradiente latitudinal a escala global es el predominante, sobre todo por la incidencia de la radiación solar. En los ecosistemas marinos, aunque hay también unos ciertos gradientes latitudinales, los principales gradientes que encontramos son asociados a la profundidad, y encontramos ecosistemas distintos asociados a esta profundidad,
debido a la disminución de la incidencia de la radiación solar con la profundidad que hemos visto anteriormente, y también según la distancia de la costa. Se clasifican, ¿no?, los principales ecosistemas marinos. Para clarificar bien lo que es la diferencia entre un ecosistema y un bioma, ¿no?, en la imagen que tenemos enfrente tenemos el mismo bioma, ¿no?, que sería bioma desértico, en regiones distintas del planeta. Son distintos ecosistemas. Este es un ecosistema, que es esta unidad funcional, ¿no?, de condiciones abióticas y un componente biótico que está en interacción, intercambiando materia y energía. Y aquí tenemos otro. Entre ellos la interacción no es tan evidente. Si los vemos, todos podemos imaginar que esto es un desierto, pero vemos que tienen a simple vista, ¿no?, especies distintas, no son iguales. ¿Qué tienen? ¿Qué significa cuando decimos que tienen una fitocenosis o una comunidad vegetal similar? Aunque presenten especies distintas, la vegetación que tienen adaptaciones similares. Están adaptadas a poca humedad, a intensa incidencia de la radiación solar, etcétera, ¿no? Entonces, no son las mismas especies, pero son similares en cuanto a su forma de haberse adaptado a las condiciones del planeta. En esta imagen vemos los distintos biomas que se han identificado para el territorio mexicano. Podemos observar que son bastante paralelos a la distribución de los distintos climas, y es por lo que venimos diciendo desde el inicio de esta presentación, ¿no? Las condiciones climáticas, sobre todo incidencia de la radiación solar y disponibilidad de agua asociada a las precipitaciones, va a definir el tipo de vida que encontraremos en uno u otro lugar. Debido a que la exploración del planeta ha sido mucho más intensa en sistemas terrestres por la mayor accesibilidad, la definición de biomas terrestres está mucho más clara que los marinos. Los biomas terrestres suelen definirse por su vegetación clímax, que es la vegetación que se establece por sí misma en un sitio y que en ausencia de impactos antrópicos llega a un estado de equilibrio o cuasi equilibrio de desarrollo y permanece en el lugar. A modo de conclusión, podemos decir que existen distintos componentes del medio abiótico que determinan la producción y la distribución de los productores primarios y por ende de los demás niveles tróficos. Estos componentes además están asociados a las definiciones del clima o a la definición del clima. Entonces encontramos regiones en el planeta con una distribución de estos componentes más o menos homogénea, por tanto con un clima más o menos homogéneo, que finalmente determinará una distribución a nivel global y regional de los ecosistemas o biomas.